sociales, hubo mucha alarma en mensajes de WhatsApp, también por eso buscamos esta llamada para tratar de dimensionar lo que está sucediendo en Jalisco en materia de inseguridad y los otros casos, como es el caso del hijo del Chapo Guzmán y como es también el caso de Sergio Schmidt. Vamos a ir al corte, regresamos para saludar a nuestros invitados y para discutir sobre el tema de inseguridad. Les recuerdo los teléfonos 3122-4200, 3122-4266 o el WhatsApp 3318-807641. 9 de la mañana con 19 minutos, seguimos en Cara a Cara analizando la situación de la inseguridad en Jalisco y presentamos al doctor Guillermo Cepeda Lecuona. Él es investigador del Colegio de Jalisco y profesor de asignatura del ITESO. Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también presentamos a Rogelio Barba, él es jefe de Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Privado, pero muy bien. Perdón, de Derecho Privado. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, Rogelio, por estar aquí con nosotros. Preguntarles qué opinan de la situación de inseguridad en Jalisco. Guillermo, empezamos contigo. Después de lo que sucedió en Puerto Vallarta, de lo que ha sucedido en las últimas semanas, 2015 ya lo terminamos con un repunte en homicidios. ¿Qué opinas de la situación que vive Jalisco? Pues viene efectivamente este incremento en la incidencia delictiva. También en su composición, porque por algún tiempo se estuvo comentando que estaban bajando la proporción de ejecuciones dentro de los homicidios, ahora nuevamente vuelve a tomar tintes de homicidios relacionados con el crimen organizado, lo que pues alertaba sobre el reacomodo de algunos quizás células o distribución que ahora se están peleando calle por calle los mercados locales, y también pues en una espiral de violencia e impunidad que ya con mucha facilidad las diferencias entre personas vinculadas al crimen se resuelve con las ejecuciones, es decir, mientras no se pare esta espiral, entonces ha ido creciendo y sí, por encima de las cifras que dio a conocer INEGI en un par de meses anteriores, muestra que Jalisco es una de las 4 entidades donde más ha aumentado la incidencia delictiva en tema de homicidios. El suceso del secuestro pues masivo en Vallarta, pues es un acto desafiante pues a la capacidad de investigación y esclarecimiento de las autoridades, y sí que bueno que se pone calma porque toda esta cuestión de los mensajes de que todo el mundo tiene información privilegiada sobre la inminente reacción del crimen organizado. Generas alarma muy fácil, un mensaje que se vuelve viral. Sí, ¿no? y que incluso equívocos, ¿no? De que el cártel del Golfo iba a vengar el secuestro del hijo del Chapo, o sea, era que ni siquiera el mapa claro se tenía. Entonces, qué bueno que que estén en alerta las autoridades, pero sí ponderando si es un caso de pues sí, un secuestro masivo, más que un tema de revancha entre grupos criminales. Doctor Rogelio. Bueno, yo lo que sí escuché al fiscal, pues esa contundencia con la que quiere enfrentar a la delincuencia organizada con el instrumento de coordinación con otras entidades y con otras fuerzas policíacas. Yo leí en el periódico que era secuestro y otro que era plagio. Obviamente el fiscal decía que era una privación ilegal de la libertad. Yo creo que es lo más correcto porque no sabemos todavía si se ha pedido dinero o rescate sobre las personas que ahí detuvieron. Claro. Va a ser muy difícil poder comprobar que efectivamente aquella persona pues ya está ahorita libre, y también va a ser más difícil si ya se pusieron de acuerdo sobre el rescate, si es que hubo secuestro. Todos pensamos que es una venganza, que es sobre el territorio, sobre ganar territorio, pero bueno, pues ya las redes sociales ahí ya han informado, han dicho pues que ya está libre, sano y salvo, y que bueno, esta coordinación que tiene el fiscal, nosotros esperaríamos que efectivamente nos esclarezca este tema, si efectivamente ya está libre y de qué manera podemos podemos saber quiénes son los responsables, porque también se señala mucho al cartel Jalisco Nueva Generación, y posiblemente son ellos mismos, ¿no? En algunas partes decían que era Mayo Zambada y otras personalidades de la delincuencia organizada de lo que viene siendo las organizaciones criminales del Pacífico para apoderarse de todo este tema. Entonces, yo sí le daría un poco de confianza al fiscal, o más bien la confianza plena, para que él nos pudiera dilucidar todas estas dudas que tenemos, que es muy importante, sobre todo por la inversión que se hace a Puerto Vallarta como el segundo destino de importancia en el país después de la Ribera.
Maya. Y sobre todo en el tema de la seguridad, ¿no? Que la gente pues va allí a recrearse y bueno, se espera. Efectivamente, estoy seguro que esos lugares privilegiados que hay en Puerto Vallarta, pues ahora ya nos van a visitar con tanta asiduidad. Sí, puede haber un impacto ahí turístico, ¿no? Ahora, doctor Rogelio Barba, ¿hasta qué punto, y esto es algo que se lo preguntábamos al fiscal, y yo creo que es la pregunta de mucha gente, ¿hasta qué punto un posible enfrentamiento entre cárteles por distintas plazas, que al parecer tiene que ver, como decías, con el Pacífico, tiene que ver con el control de puertos, tiene que ver con Manzanillo, y está el caso de Colima, que a mí me parece tremendo, ¿no? Colima se descompuso en un periodo de 2 o 3 años de forma dramática, pero ¿hasta qué punto nos puede impactar y podemos esperar un incremento en materia de homicidios pues constante de aquí a final de año? Si hay una guerra entre cárteles, pues igual no se puede excluir esa posibilidad, ¿no? Si analizamos la organización criminal del Cartel Jalisco Nueva Generación, es una organización mejor estructurada que las otras, con una organización piramidal, con puestos de trabajo, con cada quien sabe lo que le corresponde. Seguramente tiene reglas internas entre ellos mismos, la omertad, que es el código del silencio, son códigos que tienen dentro de la estructura criminal y seguramente este cartel pues va para más, seguramente se va a apropiar de aquellas zonas. Chihuahua también tuvo un repunte en ejecuciones, hay que decirlo, y bueno, aquí mi querido amigo el doctor sabe que hemos rebasado esos indicadores de la ONU sobre los 10 ejecuciones por cada 100,000 habitantes. Homicidios, llevamos, ¿no? 10 homicidios, sí. Pues llevamos 23, entonces ya estamos en una violencia epidémica que tenemos que, bueno, las autoridades tienen que tratar con mucho sigilo, con mucha inteligencia para poder prevenir y disuadir, sobre todo bajar esos indicadores que nos ponen entre los 5 países más peligrosos del mundo para habitar, para invertir, para transitar. Claro. Y el asunto ahí, doctor Guillermo Cepeda, es que si vemos el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes, es cierto que hay una explosión en el tiempo de Calderón muy importante, 2007, finales de 2011, pero a partir de 2012 había habido un ligero, ¿no? Gradual, pero decremento de poquito en poquito, y a partir de finales de 2014, inicios del 15, vemos que otra vez repunta la violencia. ¿Hasta qué punto podemos hablar de ya una tendencia de crecimiento para los siguientes años? Sí, lo lamentable es que se empieza a estabilizar esta cifra de altos homicidios, números muy altos, también con una crítica muy severa a las cifras oficiales, lamentablemente, porque INEGI y por otra parte el Sistema Nacional tienen cifras distintas. Sí. INEGI basado en actas de defunción, que se presume más certero, y por otra parte esta situación de que las autoridades están tomando el indicador de averiguaciones previas en tema de homicidios, no de víctimas de homicidio. Esta doble contabilidad que se lleva para tratar de combatir estadísticamente la delincuencia o la incidencia delictiva, pues nos hace ver que el año pasado se decía que en Jalisco había habido 904 homicidios y realmente eran 1017, es decir, porque se cuentan investigaciones y no personas. Entonces la tendencia ha ido efectivamente creciendo, más el número de desaparecidos, nos daría todavía una explosión más grande de la violencia en el país. El tema de Guerrero, que tiene ya 65 homicidios por cada 100,000 habitantes, si fuera país sería después de pues como Venezuela, Honduras, ¿no? Honduras más o Venezuela, Caracas, el más peligroso del continente. Entonces sí tenemos esta tendencia, y sobre todo lo que yo destaco es el tema de la espiral de impunidad, de impunidad y violencia, porque en Jurimetría, una asociación civil en la que participo, estamos por sacar un estudio de la impunidad en el homicidio en México, y tenemos el mismo dato de impunidad del 97, es decir, no hemos avanzado nada. Y lo peor ¿Qué porcentaje? El 80%, es decir, de cada 5 homicidios solo se sanciona 1, y lo terrible es que parece que la capacidad instalada del país no da para procesar y sancionar a más de 4,500 homicidios al año. Independientemente se cometan 22,000 o se cometan 9,000, siempre anualmente 4,400, 4,550, es decir, la capacidad instalada está topada. Hay que decirlo también, solo 4 estados muchos han reducido la impunidad porque está bajando la incidencia, no porque está aumentando la capacidad de investigación. Solo estados como Jalisco, Chihuahua, Nuevo León e Hidalgo están aumentando el número de asuntos sancionados. En Jalisco se pasó de 360 condenas por homicidio a 440. Es positivo. Hay estados que mantienen
Por ejemplo, en algún tiempo Chihuahua no tenía capacidad sino para sancionar a 160 homicidas. Lo mismo si fueron 480 todos los que salgan homicidios. para arriba ya, imposible Sí. investigarlos, ¿no? Sí, entonces es una capacidad instalada pues ineficiente, Claro. y en ese clima de impunidad pues se le hace muy fácil a los grupos criminales sí. seguir Ese dirimiendo es sus controversias. Ese es el origen de todos los Pero males, ¿no? La eso va impunidad. escalonado, yo creo que va escalonado con la formación del policía y del Ministerio Público para poder hacer bien las carpetas de investigación, para poder después imputarle a la persona que efectivamente llevó el hecho, ¿no? Eso tiene mucho que ver y se tiene que apuntalar más esta formación de los policías y de los ministerios públicos para poder recabar todos los indicios y después responsabilizar a aquella persona que cometió el hecho. Yo creo que por ahí va, ¿eh? De otra manera, yo no creo que sea por tanto trabajo, sino también por las averiguaciones previas que no están bien integradas. Y también de pronto, doctor Rogelio Barba, doctor Guillermo Cepeda, también de pronto este asunto que creo que nos hace mucho daño en términos discursivos, de que sea el fiscal, el procurador, quien sea, sale y dice, es que los que murieron son criminales, ¿no? Son criminales, y por lo tanto, como todo el caso huele a ajuste entre crimen organizado, entre criminales, pues hay veces que ni siquiera se abren investigaciones. Es decir, en el sexenio de Calderón, de los 160,000 homicidios, una buena parte vinculados al crimen organizado, doctor Guillermo Cepeda, ni siquiera se abrían investigaciones. Parecía que con tal de ajusticiarlo en términos mediáticos, en ese momento se acababa la investigación, ¿no? Sí, un tema de verdugos públicos o privados es la única situación que se dirime. Y sí, es muy interesante esta parte, ¿no? El criminalizar a las víctimas inmediatamente. De entrada, ¿no? Sí, como para que la gente sienta incluso hasta cierta tranquilidad, ¿no? alivio. Y dicen, tiene 2 ingresos en el centro penitenciario y tiene 4 órdenes de aprehensión en su contra. Lo que no nos dicen las autoridades es por qué los sicarios lo ubicaron en 24 horas y la policía tiene 2-3 años con órdenes de aprehensión en su contra. Y no había sin podido llegar a él, ejecutarlos. ¿no? Así es. Exacto. Y bueno, y nos lleva a esto, perdón, doctor Rogelio, de si te portas bien no te va a pasar nada, o seguro si alguien lo mataron es porque andaba en malos pasos, cuando en realidad lo que le toca a los ministerios públicos, a los jueces, es otorgarnos certidumbre jurídica, ¿no? Así no es justificable este hecho y siempre lo dicen. Es un estribillo ya, ¿no? El fiscal lo primero que dijo es que se habían detenido unas personas que estaban dentro de la delincuencia organizada por los vehículos, por las armas que había y por las cuestiones que había en los vehículos. Entonces yo creo que no es justificable pues que esa ola de violencia se pueda hablar que son ajustes solamente, ¿no? o que se tratan dentro de la delincuencia organizada. Lo que sí se debe de hacer, yo creo que lo hemos propuesto muchas veces, ahora en estos días se acaba de reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y no se establece el homicidio como un delito que forme parte de la delincuencia organizada. Y nosotros hemos insistido que, por ejemplo, el Chapo no tiene ninguna averiguación previa sobre homicidio. Entonces tiene varias averiguaciones previas sobre narcotráfico, pero sobre homicidio no. Entonces, después de tantas muertes, desde que lo detuvieron por primera vez y no se le imputa un solo homicidio. Vamos al corte y nos explicas, Rogelio, también este tema tan importante. Vamos al corte. Conecta. 9 de la mañana con 36 minutos, estamos platicando sobre temas de inseguridad con el doctor Rogelio Barba, jefe del Departamento de Derecho Privado del CUCH de la Universidad de Guadalajara, y con el doctor Guillermo Cepeda Lecona, investigador del Colegio de Jalisco y profesor del ITESO. Rogelio, nos quedamos con el asunto de si el homicidio era uno de los delitos vinculados o no en la ley al crimen organizado. Y nos decías que no estaba como uno de los delitos imputables. Sí, hace cosa de 3 semanas o 2 meses se reformó de nueva cuenta la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su artículo 2 que establece un numerus clausus que quiere decir qué delitos forman parte de la delincuencia organizada, y el homicidio no se encuentra dentro de ese catálogo de conductas que prohíbe o que sanciona la legislación. Y entonces cada legislatura lo que hace solamente es aumentar los delitos o las figuras como el cooperador necesario que se encuentra allí en la nueva figura, el delator, por ejemplo, en esta estructura de la delincuencia organizada, pero no se establece el homicidio. Y bueno, pues el homicidio pues es uno de los delitos de alto impacto. Es el de más alto impacto, porque le quita la vida a alguien. Así es. ¿Y de qué manera? Bueno, pues están las ejecuciones, ya han pasado la creación de las personas, ya los desmembran,
ya los hacen cachitos, los queman, los desaparecen, los cocinan, y bueno, pues ahí se debe de atender desde el punto de vista legislativo para poderle... Sí, es una omisión clarísima, ¿no? Doctor Guillermo Cepeda, y el asunto del sistema penal acusatorio, de todo lo que estamos discutiendo, lamentablemente el inicio ha sido, digamos, en términos políticos muy complicado, ¿no? Porque se echan la bolita las presidencias municipales, las policías municipales con las estatales. ¿Podemos esperar que este sistema penal nos ayude a reducir la violencia, los homicidios a corto o mediano plazo? Bueno, una de las promesas, aunque es parte del sistema de justicia, se supone que no es directamente para el tema de la seguridad o de reducir la incidencia, pero en los estados donde funciona bien, porque es muy importante que estén capacitadas las policías, estén capacitado el Ministerio Público y también los jueces, por ejemplo, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, son estados que sí están logrando revertir esta espiral de impunidad y violencia, porque un poco la promesa del nuevo sistema es se sacan del sistema penal los delitos menores, que aquí en Jalisco el 60% de los recursos se va a los delitos menores. Somos, después de robo y lesiones, el delito por el que más se inician investigaciones y procesos penales en Jalisco es daño en las cosas derivado de accidentes de tránsito. Nos damos el lujo de llevar 10,000 asuntos con 12,000 pesos que cuesta la investigación y se llegan ante el juez 1,800. En el Distrito Federal, con el nuevo sistema, llegan 380 casos de daño en las cosas derivado de accidentes de tránsito a proceso. Y es cuando ya... o sea, la idea es que se despresurice de alguna forma y eso ayuda a enfocarnos a los temas graves. Y se canalizan a los delitos de alto impacto. En ese sentido sí está apoyando el nuevo sistema de justicia. Los estados que más están, Chihuahua, que era el estado con mayor impunidad, 96% en homicidio, ahora ya ha bajado a 74% en 3 años. ¿De cuánto? De 3 años. Es decir, antes solo uno de cada 20 homicidios se sancionaba en Chihuahua. Es importante la reducción. Sí, y en Nuevo León pasó de ser el estado... el quinto estado con mayor impunidad a ser el estado 26 también en 2 años. Y eso, si se hacen bien las cosas, aquí actualmente en Jalisco, pues está en los primeros 3 meses de vigencia en la zona metropolitana de Guadalajara, solo 14 casos consignados ante un juez. Es terrible, ¿no? En el sentido de que las detenciones se están decretando ilegales y es entre la ley del menor esfuerzo por parte del Ministerio Público y por otra parte pánico a ir a defender una investigación en la sala de audiencias, hacen que pues sean un filtro realmente o un cuello de botella para el sistema. Y las policías que dicen, bueno, hemos hecho las detenciones tal como se dicen en nuestros cursos de capacitación, se han cuidado el Ministerio Público sigue desestimando estos casos y denotando pues que no hay la suficiente capacitación para que se haga lo que en otros estados las buenas prácticas están mostrando que funciona. Que está el asunto, doctor Rogelio, del debido proceso, ¿no? Que es un punto clave, medular de este nuevo sistema, ¿no? Sí, bueno, el tema también tiene que ver con esos delitos de bagatela, que también el Código Penal, hay muchísimos delitos que no deben estar en el Código Penal y que se deben de degradar a faltas administrativas o bien verlos por justicia restaurativa. Entonces todavía es la mediación, ¿no? Todavía seguimos con la idea del derecho penal es como las serpientes, ¿verdad? Solamente pica a los descalzos en relación a los pobres, ¿no? Claro, si vemos las estadísticas, no solamente de Jalisco, sino a nivel nacional, muchos delitos están por ahí por menos de 1,000 pesos. Entonces las personas no tienen para pagar la fianza y entonces se ven en un proceso tormentoso que puede durar años. Entonces, esa parte garantista del derecho penal que se incrusta en este proceso, en este nuevo sistema de justicia, también debería inspirar para la reforma a los códigos penales sustantivos y despriorizar el sistema penal. Claro. Ahora, doctor Rogelio, ¿entienden nuestras autoridades la importancia, por eso hacía referencia al debido proceso? Porque vemos declaraciones día a día que con un juez que se las toma en serio, pues prácticamente desestima toda la investigación y todas las pruebas, porque son declaraciones prácticamente en donde sea el fiscal, cualquier ministerio público, un policía, quien sea, pues ya prácticamente criminaliza, hace toda la investigación prácticamente in situ. Están preparados para no cometer esos errores porque después puede haber muchos casos de frustración de personas claramente vinculadas al crimen organizado, donde hay muchas pruebas, pero que no se llevó hacia el debido proceso y por lo tanto a la calle. Pues yo creo que eso tiene que ver también con la certificación de los profesionistas, de los abogados, de los peritos, de los ministerios públicos, de los policías y de los jueces. Tiene que haber un proceso de certificación para que efectivamente... Se supone que lo han tomado, ¿no? Sí, pero esas garantías que se encuentran ahí en la legislación se tienen que aplicar. Por
Por ejemplo, en muchos códigos, por ejemplo, en Nuevo León, Tamaulipas, de Nayarit, no se encuentran esos principios en el Código Penal. Entonces debe de haber una estructura jurídica en la cual los principios se puedan estar señalados en el Código Penal. Sí están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no en el Código Penal sustantivo. Digo que hay antinomias, pues, entre el sistema penal actual mexicano. Tenemos que tener una coherencia entre la legislación. Por eso yo creo que también es parte de la confusión que hay. Claro. Doctor Guillermo Cepeda, ¿sí entendemos socialmente lo que significa el debido proceso? ¿Lo entendemos? ¿O todavía nos cuesta trabajo y pensamos que son solo asuntos de formas, ¿no? De tratar de cumplir la forma y no realmente una parte sustantiva del proceso. Claro, bueno, a nivel social, sí. Yo recuerdo el caso de Cassés, perdón. Sí. ¿no? Donde la gente ya la entiende como una secuestradora, cuando en realidad debemos de saber que si no se le sigue un debido proceso adecuado, no podemos saber ni la inocencia ni la culpabilidad de nadie, ¿no? Sí, exacto. Son elementos esenciales y por eso también la defensa adecuada que haga notar este tipo es una metagarantía, porque si no se hace valer el debido proceso, pues a través de una buena defensa no se pueden hacer valer esos derechos que son fundamentales y que sí, socialmente, realmente, lamentablemente, nunca los derechos humanos nunca han sido populares, pero pues en la medida en que la sociedad vaya aceptando que son estándares básicos, que no podemos, nadie puede renunciar a ellos, incluso aquellas personas que son acusadas, señaladas de delitos muy graves, todos tenemos una esfera básica de derechos al momento de entrar en contacto con autoridades del sistema penal. Vamos a ir al corte. Al regresar leemos, están llegando muchos mensajes de WhatsApp sobre la plática, la discusión que tenemos hoy sobre el tema de la inseguridad. Les recuerdo el WhatsApp 3318 80 76 41. 9 de la mañana con 46 minutos, hablando sobre inseguridad esta mañana de lunes. En Cara a Cara nos dicen 1989, un mensaje largo que vamos a leer. Señor Enrique, buen día. Como siempre, muy buenos e interesantes programas. Saludos también a sus invitados. La reflexión: en el sexenio de Fox no pasó nada, no se persiguió, yo creo que a nadie de los malandros de alta peligrosidad, de los que aparecían en la lista de los más buscados. Solo se dedicó a viajar y a entrar en polémica junto con su mujer. Calderón jamás y tampoco puso orden en Michoacán, y sería porque era oriundo de esas tierras. Es porque no puso en orden con el peligroso maestro La Tuta. Desgraciadamente los malandros sí localizan sus objetivos, las autoridades judiciales no tanto. ¿Será acaso que se topan con el dicho que dice coperas o cuello? ¿Qué prefieren más? ¿2 bolsas de dinero o plomo? ¿Le temerán a eso con enfrentarse a los delincuentes organizados o de alto impacto como son los narcotraficantes? Y lo peor es que se dan el lujo de tirar a sus víctimas en zonas despobladas o hasta pobladas. La policía solo para autos sospechosos para revisar, en donde se les da la gana, pero en zonas donde es más sospechoso o muy oscuro de transitar. Por ahí no pasan, y es donde los sicarios tiran a sus víctimas encobijados, incluso. Saludos, buen día. Que aquí el debate, doctores, no sé si están de acuerdo conmigo, no es tanto si combatieron o no al crimen organizado, se me hace ese que no es realmente debate, sino cómo. Y tal vez la estrategia que siguió el presidente Felipe Calderón fue una estrategia muy miope, porque no es si tenía el diagnóstico claro, si contaba con los policías necesarios. Es decir, parece que se lamentó más por cálculos políticos, por cálculos posteriores al proceso electoral polarizado de 2006, que realmente por un diagnóstico integral de lo que le estaba sucediendo está sucediendo con la delincuencia organizada en el país, ¿no? Rogelio. Bueno, yo creo que fue inédito que un presidente sacara a los militares a combatir la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, ahí le faltó coordinación con las policías estatales y municipales, porque cuando intervenían en los estados no avisaba a los gobernadores. Ni siquiera, no confiaba en ellos. Entonces, él era el que se quería llevar, pues el trofeo, ¿no? Al final de cuentas, pues hubo muchísimas bajas de ciudadanos civiles por parte de los militares, que dieron una nota mala a nivel internacional. Y llamarlo guerra, Guillermo Cepeda, porque también es un asunto que no solo tiene que ver con armas, sino también, por ejemplo, con políticas de combate a las drogas, prevención. Es un asunto que no tenemos que ver desde el punto de vista bélico, ¿no? Exactamente, y bueno, así fue como se etiquetó, y bueno, también hemos hecho algunos estudios sobre los saldos de esta política, muy brevemente, por cuestiones ya de que el tiempo ya apremia. Pero el presidente Calderón decía: cuando yo llegué a Los Pinos, había una solicitud en el escritorio del presidente desde hace año y medio del gobernador de Michoacán. Sí, de Lázaro Cárdenas Batel. Que había que intervenir porque estaba rebasado,
Y a los 6 días de su gobierno se hizo el operativo Michoacán, y sí, no había un diagnóstico, se utilizó a las fuerzas militares porque se desconfiaba en las estructuras policíacas que en un michoacanazo famoso. Sí, en un breve vistazo estaban coludidas y llenas de corrupción, pero el saldo de la política es, tenemos una cifra muy contundente. Cuando antes del sexenio de Felipe Calderón, en México se dieron 4,000 sanciones por narcóticos de menos de un año. Sí. De prisión, que eso es nada, se conmuta por una multa de 1,800 pesos después de un proceso en prisión preventiva, muchas veces por ser acusado de posesión con fines de venta. Al terminar el sexenio, eran 22,000 las sanciones por narcóticos de menos de un año, es decir, se triplicaron. Mientras que las sanciones de más de 7 años, que son comercio, tráfico, pasaron de 3,900 a 4,200, solo crecieron 17%, es decir, la guerra, este discurso de guerra, se ensañó con la infantería, pero ni siquiera regular, sino una infantería, muchas veces incluso consumidores. Bueno, tú hablabas de las políticas públicas para la prevención o la política criminal. Si analizamos el caso de Nuevo León, ahí la IP, los empresarios, digamos. Los empresarios, ¿no? Las cúpulas crearon la Fuerza Civil y pues de manera ejemplarizante sí hubo una intervención de los militares en ciertos municipios que estaban involucrados hasta la médula, todos los policías, desde el de a pie hasta el capitán o el comisario estaban involucrados en la delincuencia organizada. Entonces la iniciativa privada pues sí, aportó muchísimo, y ahora pues tienen una policía verdaderamente pues que ha bajado la incidencia clarísimamente, pero en todos los tipos de delitos. Entonces yo creo que ese ejemplo se debería de retomar en otros estados. Ahorita lo discutimos para el caso de Jalisco. 0698, hola, ¿qué tal? Buenos días, buen programa. Dice 0573, soy Martín Lozano de Oblatos. En México lo que necesitamos es que se aplique la ley, que no se negocie. Bueno, que yo creo que se aplique la ley a todos los niveles, ¿no? Yo creo que eso es importante también como mensaje de combate a la impunidad. 7268, hola, reporté por voz hace casi 45 minutos del tráfico por periférico, ya casi llego a Avenida Vallarta después de 1 hora y media de 130 minutos desde Plaza San Isidro. Bueno, es un día complicado para el tráfico. Julio López, no vayamos tan lejos. ¿Qué ha pasado con el caso de Moisés Ruiz, chofer de Uber, desaparecido desde pasado mes de marzo? Bueno, por supuesto, gracias por recordarnos el caso, Julio. Nos mandan también mensajes de voz. Buenos días. Mire, esto es en Prisciliano Sánchez, esquina con Galeana, zona centro, en un bar que está en la esquina. Aparte no estacionar sus autos, mire, por el escombro se inundan las calles. Bueno, en tema de inundación todos tenemos alguna responsabilidad. Preguntarles, Guillermo Cepeda, Rogelio Barba, el modelo, discutimos en 2013 el modelo de la Fiscalía. Recuerdo de haber leído en algún momento una nota tuya donde decías, Rogelio, que te parecía el modelo adecuado para combatir los problemas que tenemos en Jalisco. Yo también incluso lo dije en su momento, creo que me parecía un modelo adecuado. Sin embargo, a 3 años está en debate, ¿no? Si realmente fue el modelo preciso para los problemas de Jalisco, porque en términos de incidencia no hemos visto prácticamente ningún tipo de reducción. ¿Qué opinan, Rogelio? Empezamos contigo. Bueno, el modelo de fiscal es interesante, pero como se elige, ¿no? La fiscalía, por ejemplo, en Brasil, ¿por qué se le imputan los hechos a la presidenta y a los ministros? Porque tienen una autonomía la fiscalía. Entonces, ellos se eligen, bueno, es nombrado por el gobernador, si es local, o por el presidente, si es federal. Pero yo creo que el modelo tiene que ser sobre una autonomía verdadera, sobre la manera de actuar, las averiguaciones previas y sobre la investigación. Eso yo lo dije en su momento. Ahora yo creo que debemos dar el paso para que esa fiscalía cobre una autonomía interna, pero sobre todo en la decisión y sobre todo sobre el tema de la investigación. Eso sería lo importante para una verdadera fiscalía, porque bueno, ahí se agrupó la procuración con el gobernador, ¿no? Así es, y que el fiscal verdaderamente tenga un perfil adecuado para ser fiscal, que puede ser con una ascendencia a lo jurídico penal, que haya sido juez o que haya sido magistrado, pero que se haya relacionado sobre la procuración de justicia, sí, sobre la seguridad ciudadana y sobre todo sobre la justicia, ¿no? Guillermo Cepeda, sobre la fiscalía. Sí.
Igual en el modelo yo le disputo todavía el tema de que el sistema penitenciario yo creo que debería estar separado del área de persecución, y en lo demás coincido con mi ¿Separado colega. y atado a dónde? Un órgano puede ser como a nivel federal, un órgano desconcentrado. Pero no a la Secretaría General de Gobierno como estaba anteriormente. No, yo creo que es un área aparte, no vincular al área de persecución, lo mismo que los servicios periciales, que en Jalisco se ha logrado mantener separados y que se considera una buena práctica a nivel nacional. Y por otro, coincido con mi colega en el tema de la autonomía y el hacer un auténtico servicio civil de carrera. Hay todavía nombramientos trimestrales para fiscales que pierden cualquier autonomía interna, ¿no? Respecto de sus superiores. Entonces eso ayudaría mucho la profesionalización. Hay una gran rotación todavía en las procuradurías de todo el país, en las fiscalías y procuradurías, una gran rotación. Nosotros que hemos hecho trabajo de campo, regresa a los 6 meses a presentar resultados del trabajo de campo, y ya el 20-30% del personal ya es otro. Entonces se da mucho. Es imposible crear cuerpos profesionalizados, todo con esta rotación, ¿no? Exacto. Ahora, Guillermo Cepeda, con el asunto de la Agencia Metropolitana de Seguridad, tengo entendido que en las siguientes semanas ya habrá el anuncio, que se están haciendo los últimos detalles para el modelo operativo, para ver quién va a ser el mando, de quién va a depender, si va a ser de una junta de alcaldes, si va a ser del gobernador, es decir, más como la cuestión del diseño institucional. ¿Qué opinas? Esta agencia, sé que has estado involucrado en esta discusión, ¿crees que esta agencia metropolitana nos ayude en términos de combate a la violencia en la ciudad? Sí, sobre todo pues que el crimen organizado no respeta esas fronteras artificiales que son los municipios. Al revés, las utiliza, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que es estrechar todavía más la coordinación, hacer economías de escala, fusionar los recursos. Hay recursos de federales que se invierten en Guadalajara, y del otro lado de la vía, que ya es el Vergel, en el lado de Tlaquepaque, se hace otro programa distinto. Yo creo que todos esos recursos se pueden alinear, hacer polígonos metropolitanos, es decir, hay zonas en que, y Vicente, por lo que comentas, hay zonas limítrofes entre los municipios que son altamente criminógenas, y también junto con el modelo, la Agencia Metropolitana de Seguridad está concebida sobre una gran plataforma que es el modelo de Ciudad Segura, claro, que es transversal de políticas de prevención, servicios públicos, y sobre todo que el modelo de Ciudad Segura no se basa en mapas criminógenos, sino en mapas de vulnerabilidad. ¿Desaparecería las policías, o sea, digamos, los mandos municipales? ¿No habría ya comisarios? Todavía por la situación del ámbito constitucional, había comisionados o distritos vinculados al tema municipal, todavía arraigados, pero sí habría polígonos de acción fusionados, es decir, conjuntos. Rogelio, una opinión sobre este tema. Pues ahí sería importante el Consejo Ciudadano de Seguridad, pero que tenga verdaderamente voz, y sobre todo que esté muy al pendiente de los datos, de las estadísticas, para darle seguimiento, pero que inviten a personas que verdaderamente sepan del tema para que opinen de manera coherente y que participen desde un punto de vista ciudadano con las autoridades. Yo creo que sería muy importante un consejo serio ciudadano en ese tema. Sí habría uno, ¿no? Se está contemplando uno, está ¿no? previsto, y también un instituto que haga todo el análisis de políticas públicas, que busque buenas prácticas, es un instituto de formación, digamos, de estudios. De estudios sobre la criminalidad y su prevención. Luis, buenos días. A mí me ha tocado ver en repetidas ocasiones cómo los policías municipales dejan ir a los ladrones que atrapan en flagrancia con el pretexto de la nueva ley. ¿Esto es verdad? ¿Que por el proceso que se debe tomar no se puede proceder al momento, o es que los policías se quieren ahorrar trabajo y los dejan ir? No, en flagrancia, claro. No, tienen que estar obligados. Sí, los tienen que entregar a la autoridad competente. Que después le tengan miedo a algunas cuestiones, sí, ya claro, depende de cada uno, ¿no? Jesús, hay mucha corrupción en el gobierno y cada vez lo hacen mejor, desafortunadamente o peor, hay que ver exactamente cómo lo vemos. Rogelio Barba, jefe de Departamento de Derecho Privado del CUCS, gracias por haber estado en Cara a Cara. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo coincidir aquí con mi querido amigo Lecuona. Guillermo Cepeda Lecuona, profesor del ITESO, investigador del Colegio de Jalisco, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, un gusto en compartir la mesa. Nosotros nos vamos, mañana analizamos también la actualidad, nos van a acompañar integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, van a estar también aquí analistas, discutiremos distintos temas de la agenda de transparencia y rendición de cuentas del Estado. Soy Enrique Tucen y hasta mañana.